Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. Sí te escucho yo. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra charla informativa del día de hoy. Pues en atención a los que están presentes y a nuestro ponente, pues vamos a dar inicio con la presentación. En esta ocasión tenemos una charla, un tema financiero, de normas de información financiera, para ser específicos, la norma C19, instrumentos financieros por pagar, con el propósito pues de actualizar pues todo nuestro conocimiento y entendimiento pues de las normas de información financiera, ¿no? Les comento antes de dar inicio a la presentación algunas precisiones y antes de introducir a nuestro ponente, un favor de cerciorarse que su micrófono se mantenga en silencio para evitar distracciones por los ruidos ambientales. También para participar pueden habilitar el micrófono ustedes mismos, dando su nombre y mencionar: tengo una pregunta, quiero hacer alguna aclaración. Esto para tener una señal de que van a participar. O bien pueden dejar su pregunta en el chat que tienen arriba a la derecha, ¿no? Bueno, ahora sí paso a presentarle a nuestro ponente, para los que no lo conocen. Es Alfonso López Vázquez. Él es licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional. Ha laborado en BDO, Castillo Miranda y KPMG como Senior Manager. Actualmente es nuestro director de práctica profesional del grupo DFK México. Ha participado como líder de auditorías en diversos sectores como son de servicios, manufactureras, construcción, comunicaciones y de consumo, especializándose en temas contables, de auditoría y fiscal en diversas entidades de la iniciativa privada y de gobierno. También ha impartido cursos a empresas privadas y a las firmas de auditoría en las que ha pertenecido. Asimismo, ha sido docente en la Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México. Algunos clientes significativos en los que ha participado como auditor han sido Aeroméxico, Motorola, Six Flags y Coparmex. Bueno, es sin duda un contador con amplia experiencia en estos temas. Sin más preámbulo, bienvenido, Alfonso, adelante. Buenas tardes a todos, esperando se encuentren bien. Con esta nueva modalidad esperemos que sea de mucha utilidad. Ya hizo nuestro compañero Dagoberto las precisiones. Voy a pasar a la presentación a efectos de que comencemos con esta plática. Sí se alcanza a ver, ¿verdad, Dagoberto? Para todos. Sí, ahí se ve perfecto, Alfonso, gracias. Muy bien. Como bien comenta Dagoberto, la plática que vamos a tener el día de hoy es de las normas de información financiera, en este caso la C19, lo que bien, como título, la propia comisión le estableció como instrumentos financieros por pagar, o las IPP. Vamos a entrar un poco lo que es el antecedente. Recordemos que ya existía un boletín hasta el 31 de diciembre de 2017, en el propio libro de las normas de información financiera. Este boletín era el C9. El nombre de este es pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. En estas fechas, anterior a estas fechas, la propia comisión se reunió e hizo un reordenamiento de las normas contables relativas a los instrumentos financieros que iban a ser vigentes a partir del 1 de enero de 2018. Con ese reordenamiento, lo que hizo la propia comisión fue separar lo que corresponde
anteriormente el boletín C9 se deroga, desaparece al 1 de enero de 2018 y genera dos nuevas normas. La norma de información financiera C9, provisiones, contingencias y compromisos, y la NIF C19, instrumentos financieros por pagar, la CIFNN. Estos son dos nuevas normas. La característica que separa una de la otra, en el caso de la NIF C9, no tiene un monto ni fecha de pago definido. Son estimaciones que en ocasiones realiza la administración con respecto a un gasto o servicio del cual va a presentarse en el futuro. En el caso de los instrumentos, esta normatividad tiene convergencia con las IAS 37 y con la IFRS 7. El tema de hoy que vamos a tratar es con la NIF C19. Y separado de lo que era el boletín C9, al día de hoy este boletín, su base está fundado en que surgen de obligaciones que ya tienen un monto y una fecha de pago que ya está definido. Estos son pasivos financieros, son obligaciones que se contraen, surgen muchos de un contrato y por consecuencia se requiere el uso de recursos económicos como una contraprestación al bien o servicio que se ha pactado, se va a recibir. La NIF C19 tiene convergencia con la NIC 32, la NIC 39 y la IFRS 7. ¿Cuáles son los principales cambios con respecto a lo que anteriormente el boletín C9 tenía? Ya nos da como una receta de cocina de cómo es su reconocimiento inicial y su reconocimiento posterior. Se incorpora la extinción de pasivos financieros y cómo se debe de presentar en el RIF, en el estado de resultados integral. Nuevamente, anteriormente la NIF C9, como tenía varios temas, provisiones, estimaciones, compromisos, si bien sí lo establecía, pero no era tan claro como en unos momentos los vamos a ver, cómo se debe de evaluar en su reconocimiento inicial, deben de cumplir ciertas condiciones y cómo se deben de evaluar los pasivos a largo plazo. Aquí empezamos con el tecnicismo que al día de hoy vamos a seguir manejando en diversas cuentas del balance general, y es el término de valor presente. Cuando reconocemos ciertos pasivos a valor presente, estamos considerando el valor del dinero en el tiempo. Y en este caso, lo vamos a ajustar con una tasa de interés. En el caso de la NIF C19, introduce dos conceptos importantes que vamos a segregar el día de hoy. Uno, lo que es el costo amortizado para evaluar los instrumentos financieros, en este caso los pasivos financieros, y el método del interés efectivo para realizar esa evaluación. Esta norma tiene como objetivo, y considero que todas las normas de información financiera, incluso lo podemos ver cuando consultamos el libro, tienen sus normas de evaluación, sus normas de presentación, sus normas de revelación, desde el reconocimiento inicial y posterior. En el caso de las normas de evaluación, recordemos, es el cálculo aritmético que tengo que realizar para saber si mi instrumento financiero está correctamente calculado. En el caso de las normas de presentación, me voy al estado financiero, al estado de situación financiera y dónde debo de presentar este instrumento financiero.
como estamos hablando de un instrumento financiero por pagar, se presenta en el corto, se presenta en el largo plazo, y cuál es su efecto en el estado de resultados integral. Y como normas de revelación, en las notas a los estados financieros, ¿qué es lo mínimo que nos pide que estemos presentando como información adicional que se tiene que acompañar a lo que tenemos como instrumento financiero en el pasivo? El alcance de esta norma corresponde principalmente, uno, a todas las entidades que emiten estados financieros con base a la NIF A3. Segundo, aquellas entidades que compran bienes o servicios y que por consecuencia de esta operación dan origen a una cuenta por pagar. También incluye aquellas entidades que van a una institución financiera y requieren de un préstamo. También es aplicable para aquellas entidades que emiten instrumentos financieros de deuda. Y por último, incluye a las cuentas por terceros, a los cuales llamaremos acreedores diversos, y las retenciones. Nuevamente, les habíamos comentado en el primer slide, esta tiene convergencia con la IFRS 9, la IFRS 7, la NIC 32 y la NIC 39. Excepto, solamente tiene una diferencia, que es el riesgo de crédito con respecto al resultado integral, que de acuerdo a lo que corresponde a la norma mexicana, esta se debe, en el momento en que se reconoce en el ORI, se tiene que reciclar al resultado del ejercicio. En el caso de la IFRS, no se sugiere su reciclaje, sino esta se va a mantener en otras cuentas de capital. La NIP C19, instrumentos financieros por pagar, ¿qué va a incluir? Ya vamos a considerar todo lo que se encuentra en el pasivo como pasivos financieros. Cuentas por pagar a proveedores derivadas de la operación de compra de bienes o servicios. Préstamos con instituciones bancarias. Instrumentos de deuda, acreedores diversos, retenciones. ¿Qué es lo que queda fuera de esta NIF? No se incluyen los instrumentos financieros de capital que se consideran o tienen la característica de pasivo y capital, porque ya hay una norma específica que habla sobre esta operación, y estos se encuentran en la NIF C11 y la C12. No considera las obligaciones de pagos basados en acciones, porque hay un boletín específico que es la D8. No considera los instrumentos financieros y operaciones de cobertura, porque ya hay una norma particular que se encarga de ella, que es la NIP C10. Con respecto a la compensación de activos y pasivos financieros, se tratan en la C14, no se tratan en esta norma. Y aquellos pasivos que están generados por contratos de arrendamiento, estos se hablan en la NIF D5, no se tratan en esta norma. Solamente las que se encuentran como pago a proveedores, préstamos recibidos de instrumentos de instituciones bancarias o de crédito, instrumentos financieros de deuda u otras cuentas por pagar, acreedores y retenciones, sí forman parte de los instrumentos financieros por pagar. Es lo que vamos a hablar al día de hoy. Nos interesan dos temas muy particulares. ¿Qué es lo que se hace con los préstamos? Ya que normalmente cuando vamos a una institución bancaria, nos encontramos con un contrato, un acuerdo de voluntades entre la institución bancaria y nosotros, en la cual mediante ese contrato me entrega efectivo para que yo use ese recurso y voy pagando mediante un plazo a una tasa de interés. ¿Qué es lo que es el tema principal de este instrumento financiero, ya que tiene un cambio que hay que considerar?
como este ejemplo que acabamos de dar, este pasivo en particular surge de un contrato y del cual voy a requerir recursos monetarios para poder hacer frente a ella. Este contrato, lo primero que me da es, me van a entregar efectivo y del cual yo tengo que regresarlo para poder liquidarlo. Esta obligación contractual puede ser un intercambio de activo pasivo financiero bajo, que puede ser desfavorable para la compañía, esto considerando las tasas de intereses que se están manejando al día de hoy. Y por consecuencia, pues es obvio que al contratar un pasivo con un proveedor, con un acreedor, tengo la obligación de liquidarla mediante un plazo determinado en contrato. Tenemos pasivos que son negociados o liquidados a su valor razonable, pasivos financieros que son recomprados, que forman parte de un portafolio, o instrumentos financieros derivados. Esto son lo que encontramos dentro de lo que es un pasivo financiero. El tema que vamos a tratar muy específico es costo amortizado y tasa de interés efectiva. Nuevamente, nosotros como empresarios vamos a la institución financiera, requerimos el uso, un recurso, el cual la institución financiera nos los puede otorgar mediante una garantía y un plan de pagos a una tasa de interés por un plazo determinado. Ya otorgado este préstamo, regularmente dentro de estos contratos vienen unas tablas de amortización para el pago del principal y del interés. El interés que yo pacto con la institución bancaria, en este caso vamos a determinarla, vamos a denominarla como un interés nominal, muy diferente a lo que es la tasa de interés efectiva que la propia norma C19 nos está solicitando. Para el reconocimiento en este ejemplo del préstamo, vamos a tener un ejemplo práctico en Excel, pero primero quiero que veamos un poco lo que es la teoría, qué es lo que nos dice la norma con respecto a este reconocimiento. Hay 5 pasos principales que tenemos que realizar. El primer paso, lo que la norma me establece como reconocimiento inicial de este contrato de préstamo, primero, al precio de la transacción por los bienes, servicios o financiamientos recibidos. Si yo voy a la institución bancaria y me va a prestar 10 millones de pesos, ese es el precio de la transacción original. Si voy con el proveedor y pacto con ellos la compra de mercancía de 100,000 pesos, ese es el precio de la transacción inicial, que es lo que me está estableciendo la norma. En el caso de los préstamos, recordemos que para poder, a pesar de que nosotros somos usuarios de esta institución porque tenemos cuentas bancarias, la propia institución en ocasiones tiene ciertos requisitos. Esos requisitos puede ser una comisión por apertura del propio crédito. Necesito yo como banco que tú, cuando menos me garantices 3 pagos o cuando menos me pagues los intereses de los próximos 3 meses de forma anticipada. Esto por la finalidad de yo tener una garantía. A esto, la norma de información financiera C19 nos dice: al precio original del préstamo que te están otorgando, tú le vas a sumar o restar el costo de transacciones y otras partidas que en su momento pudieron haber sido pagadas por anticipado, que son comisiones, intereses u otros cargos que la propia institución te requiera para poder otorgarte ese préstamo. Posterior viene el segundo paso.
Y aquí es donde se empieza a poner interesante el asunto con respecto a esta norma. La norma me establece, ya que al precio al valor del préstamo que te otorgaron, ya le sumaste y le restaste ese costo de transacción adicional que fue una comisión por apertura, yo, norma, te requiero que determines el valor futuro de los flujos de efectivo estimados que se pagarán por principal e intereses durante el plazo remanente del instrumento financiero por pagar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, al saldo inicial ya le restaste tu comisión por apertura. A ese saldo necesito que determines el valor de los flujos futuros de efectivo, tanto de principal como intereses. Si a ese préstamo en el contrato establecieron una tasa de interés, lo voy a decir de forma académica, una tasa de interés del 10, del 12, del 15%, la norma me dice, quiero que determines cuáles van a ser tus flujos futuros de tu principal más los intereses. Eso es lo que necesito que hagas por el periodo del contrato. Si el contrato se establece a 5 años, se establece a 10 años, determina el valor de los flujos futuros del principal y el interés del año 1 hasta el año 5, hasta el año 10, donde se determina el plazo del contrato. Ya que realizaste esto va a quedar un poco más claro en lo que corresponde al ejercicio práctico que les voy a mostrar. Como paso 3, ya cuando realizaste esto, todavía se pone más interesante el asunto porque me dice, determina la tasa de interés efectiva del instrumento financiero por pagar que se calcula considerando la relación entre los montos determinados de los dos puntos anteriores. Ah, caray. La tasa de interés que yo conozco hasta ese momento es la tasa de interés nominal que habíamos hablado, que es la que yo pacté con el banco, la tasa del 10, la tasa del 15 que está establecido en contrato. Sobre el saldo insoluto que yo tengo, le multiplico la tasa del 10% y determino un interés. Pues ese es el interés nominal que tengo establecido en el contrato. Pero, Norma, ¿a qué te refieres cuando me solicites determina la tasa de interés efectivo? ¿Qué es lo que en palabras la norma es lo que requiere? Que determinemos una tasa de interés, llamémosle compuesta, que considere el monto del contrato más los intereses que hayas generado del año 1 hasta el año que es el vencimiento del contrato. ¿Qué quiere que hagas? Que sumes el monto del contrato, del principal, más el interés y determines la tasa de interés efectiva. Eso es lo que requiere que hagas. Como cuarto paso, ya que determinaste la tasa de interés efectiva, ahora necesito que lo compares con la tasa de interés en el mercado para saber si esta es competitiva, ya que la tasa de interés efectiva debe de considerar el valor de dinero en el tiempo y aquellos riesgos inherentes de pago para financiamientos similares. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros ya determinamos esa tasa de interés efectiva compuesta del principal más los intereses que se generaron en el ejercicio, compárala al siguiente periodo con la tasa de interés del mercado, con otra institución bancaria, con la misma institución, bajo las mismas condiciones de lo que te están otorgando en préstamo. Pues ya se empieza a hacer un poco más complicado esta situación, ya que si mi tasa de interés efectiva
es menor al del mercado, la tengo que ajustar al del mercado. Pero si la tasa de interés efectiva es mayor a la del mercado, te pide, deja la tasa de interés efectiva. Estos dos pasos los veremos posteriormente. Lo que me interesa al día de hoy es que entendamos bien los primeros tres pasos, que es lo que me lleva a determinar una tabla de amortización muy diferente a lo que veníamos manejando anteriormente. La norma, en su párrafo 41.1, me establece que todos los pasivos financieros deben ser reconocidos inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado. ¿Qué es costo amortizado? Si nos vamos a lo que nos menciona la norma en el párrafo 41.1.1, me dice, cualquier pasivo por instrumento financiero por pagar tiene que ser a su costo amortizado. ¿Qué es el costo amortizado? Es este cuadro. Primeramente es 1, mi saldo inicial del contrato del préstamo del proveedor, de aquella deuda que haya contratado, más menos los pagos del principal, el interés, más menos el interés efectivo que se haya generando durante la vida del instrumento financiero. Y le restas, en su caso, si hubiera un deterioro. A esto le vas a llamar costo amortizado. El costo amortizado se empieza a complicar con ciertos tecnicismos que muy seguramente como contador, como auditor, no me había enfrentado anteriormente. Pero la norma lo establece de esta forma. Es el valor presente de los flujos de efectivo contractuales por cobrar o por pagar de un instrumento financiero, más o menos los costos de transacción por amortizar, utilizando el método de interés efectivo. Pues ya la norma como tal, si me voy al boletín C9 anterior a esta norma, pues no me decía nada de esto. Me establecía otra cosa. Al día de hoy ya me establece cómo debo de hacer su reconocimiento inicial y cómo es su reconocimiento posterior. Ahorita va a quedar esto mucho más claro en una hoja de Excel que tengo preparado para ustedes, para que nos quede claro qué es lo que nos está pidiendo la norma que tengamos que hacer. Pero, ¿qué es la tasa de interés efectivo del concepto anterior sobre el costo amortizado? Es la tasa de descuento, es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros estimados que se cobrarán o liquidarán durante la vida esperada de un instrumento financiero en la determinación de su costo amortizado. No, pues si me voy a lo que me dice la norma, tácitamente, pues sí, me empieza a complicar un poco más. Ahora tengo que llegar a un nivel de interpretación de la norma para poder desmenuzar cada uno de los pasos y estar en cumplimiento de lo que es la NIF. Un pasivo normalmente y con conocimiento de causa, que era lo que yo realizaba anteriormente. Yo tenía un saldo inicial, voy a ponerle 10 millones de pesos a una tasa de interés del 10%, yo multiplicaba normalmente, ya sea trimestral, anual, dependiendo de cuál era el contrato del plazo de determinar la tasa de interés y pagarlo. A esos 10 millones lo multiplicaba por la tasa del 10%, determinaba un monto de interés, lo voy a poner en este ejemplo, 100,000 pesos, y tenía una fecha determinada para pagar principal e intereses. El principal, tal vez en el primer año tenía que pagar 1,000,000 de pesos más los 100,000 pesos. Esto me generaba un pago de 1,100,000 pesos y disminuía el saldo insoluto. Al término, tenía un saldo final que tenía que separar en corto plazo y largo plazo. Pero al día de hoy, la norma me establece, primero, a ese saldo inicial del préstamo, súmale o réstale
cualquier comisión por apertura o cualquier pago anticipado que hagas. La norma anteriormente me decía que cualquier comisión que era implícita dentro del contrato no la tenía que llevar dentro del saldo inicial, sino que lo tenía que llevar a resultados. Al día de hoy la norma hace ese cambio. Esa comisión, súmala o réstala dependiendo lo que te diga el contrato. Hay bancos que la comisión te lo cobra del monto que te va a entregar en efectivo. Entonces, en vez de entregarte 9 millones de pesos, que es tu monto de contrato, te dice, te voy a cobrar una comisión de 1 millón por anticipado del monto que te voy a dar. Entonces, de los 9 millones que habíamos comprometido, le resto 1 millón y 8 millones es lo que voy a recibir en efectivo. Entonces, ya se empieza a complicar un poco la cosa. Y ahora me pide, determina los flujos futuros de efectivo considerando el principal más los intereses y determinan la tasa de interés efectiva. Como ven, pareciera que se empieza a complicar la situación en el momento que yo tengo un préstamo. Voy a pasar directamente a lo que es el Excel y de favor me dicen si no se llega a ver para poder ampliar esto. Vamos a este ejemplo. ¿Qué es lo que normalmente realizamos ustedes, empresa, ustedes, administración, representantes legal de las compañías? El accionista va con la institución bancaria y ante una necesidad de flujo, pues obtiene un contrato de préstamo de 75 millones para efectos académicos de lo que es esta plática que tenemos. La tasa de interés determinada por el propio banco establece, ¿sabes qué? Yo necesito, de acuerdo a la investigación que realicé contigo, compañía, a pesar de que somos socios comerciales, a pesar de que pues tienes cuentas bancarias conmigo e inversiones, pues mi tasa de interés para préstamos derivado de estos montos, pues es del 10%. ¿Y sabes qué? El plazo que tú y yo pactamos, pues es de 5 años. ¿Pero qué crees? Por el importe tan significativo, pues te tengo que cobrar una comisión por apertura. Esta comisión por apertura te la voy a cobrar por anticipado. En vez de entregarte 75 millones, yo te voy a entregar 74, porque eso es lo que al día de hoy requiero como institución financiera para garantizar tu apertura de contrato. Entonces, lo que nosotros realizábamos como contadores o lo que se debió de haber realizado, yo determino un pago anual. Ese pago anual me tiene que considerar el principal más los intereses. Este es el cuadro de amortización que nosotros normalmente teníamos para hacer nuestros registros contables. ¿Qué hacíamos con la comisión? Ese millón de pesos anterior con el boletín se iba a resultados y para nada me afectaba con el saldo inicial. Al saldo inicial yo lo multiplico por la tasa de interés. Esta tasa de interés, pues es obvio, me da un saldo por pagar antes del pago anual de 82 millones 500. Este pago anual ya me considera el interés y el principal. Entonces, saldo inicial más los intereses generados por el periodo menos el pago anual que considera principal e intereses, determino mi saldo insoluto al cierre del ejercicio. Puede ser de 2019, puede ser de 2020, en el momento en que yo realicé mi contrato y cómo estoy cerrando al cierre del ejercicio. Y así me voy año con año. En estas filas estamos viendo el número de años por el cual yo pacté con la compañía y cuando voy a cubrir mi obligación de 75 millones. Y como vemos, mi saldo inicial vuelve a ser mi saldo final es mi saldo inicial del siguiente periodo
y como normalmente lo venía haciendo, lo multiplico por la tasa de interés del 10%, nuevamente, tasa de interés para nosotros en este momento le vamos a llamar tasa de interés nominal para no tener una confusión con la tasa de interés efectivo. Y así me voy año con año. Y aquí están determinados los pagos hasta el quinto año y llego a cero. ¿Cuáles fueron los intereses determinados durante todos estos años? Fueron 23 millones, porque estoy determinando con base al saldo insoluto al inicio del ejercicio. El saldo insoluto lo multiplico por la tasa nominal y me determina el interés generado durante el periodo del contrato. Ahora, ¿qué es lo que me pide la norma? Dentro del Excel hay una fórmula que se llama la TIR, la tasa interna de retorno. Si me voy a los conceptos que decía la presentación, me regreso un poco a este. Me dice, determina el valor futuro de los flujos de efectivo estimados que se pagarán por principal e interés contractuales durante el plazo remanente del IFP, del instrumento financiero. Entonces, cuando se refiere a flujos futuros, y esto se refiere a una deuda, lo que me pide es, pues entonces, es la tasa interna de retorno, solamente que la comisión le puso un nombre, llamémosle más técnico, pero en sí, esa tasa de interés efectivo no es más que la tasa interna de retorno. ¿Qué es lo que me dice la norma? Acordémonos qué es lo que me dice el primer paso. 1. Tu saldo inicial, ¿cómo vas a hacer el reconocimiento inicial? 1. Reconoces lo que en contrato pactaste con la institución financiera. El préstamo fue de 75 millones. La comisión por apertura es 1 millón de pesos. Entonces, la norma me dice, a ese monto original, réstale o súmale cualquier comisión o interés pagado por anticipado a efectos que determines el valor que estás recibiendo en tus cuentas bancarias. Los 75 millones menos el 1 millón me da los 74 millones. A estos 74 millones, ¿qué es? Voy a regresarme otra vez a la presentación. ¿Qué es lo que me dice el paso 2? El paso 2 me dice, determina el valor futuro de los flujos de efectivo, tanto de principal como de interés. Ah, bueno. Entonces, ¿cuáles fueron los flujos futuros? Estos son mis flujos futuros. Porque dentro de este flujo está el principal y el interés. Determino mi pago 1, mi pago 2, mi pago 3, y en estas están implícitas mis flujos futuros. Si yo a los 75 millones le sumo los 23 millones, son los 98 millones que tengo que pagar durante el plazo del contrato. Aquí están mis flujos futuros. Entonces, yo tengo una fórmula en el Excel. Aquí tengo una fórmula que es la tasa interna de retorno y que me pide, haz la sumatoria del monto total de lo que recibiste con los flujos futuros de efectivo. Y aquí tenemos el concepto. La tasa de interés, ¿qué es la tasa de interés y que está en la presentación? Es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros estimados que se cobrarán o se liquidarán durante la vida esperada de un instrumento.
¿Cuál es la vida esperada de mi instrumento? 5 años. ¿Cuáles son mis flujos futuros? 98 millones. La norma me establece estos 98 millones, ¿qué debe de incluir? El principal más los intereses. Los 75 millones más los 23 son los 98 que estamos teniendo aquí. Y yo, bajo el cálculo de la TIR, determino la tasa de interés efectivo, que es 10.53. Comparada con la tasa de interés, que es del préstamo, si hacemos la comparación, pues me va a salir una diferencia. Recordemos que este es una tasa de interés nominal, es una tasa de interés pactada en contrato. Esta tasa de interés efectiva es lo que la norma me está solicitando que realice. Y si observamos y le damos un sentido común a qué estamos haciendo, no es más que considerar dentro de esta tasa de interés la comisión por apertura que me lo estoy llevando por el periodo del contrato de 5 años y el interés que debo de considerar del año 1 hasta el año 5. Esto es lo que hace diferencia de los 10.53 al 10% que tengo como tasa nominal. Ahora, ¿cómo va mi registro? ¿Cómo debo de hacer mi cuadro de amortización? Pues anteriormente, mi saldo inicial eran 75 millones. Al día de hoy, lo que me pide la norma, tú registras como saldo inicial, 1, el monto del contrato a valor razonable, 75 millones, y réstale o súmale cualquier comisión o interés o cualquier cargo que la institución financiera que haya determinado bajo contrato. Eso es lo que vas a registrar como saldo inicial. Aquí están mis 74 millones. ¿Qué era lo que hacíamos anteriormente? Lo multiplicábamos por la tasa nominal. Mis 75 millones por la tasa del 10%. Al día de hoy, yo tengo a mis 74 millones, lo tengo que multiplicar por la tasa de interés efectivo. Esto es lo que tengo que realizar al día de hoy. Mis 74 millones por el 10.53 menos el pago anual, que ese ya tengo pactado, ese no lo tengo que modificar porque este ya considera principal e interés. Y año con año realizo esto. Mi saldo final, este saldo insoluto, lo incluyo como saldo inicial, lo multiplico por la tasa de interés efectiva, le resto mi pago anual a 48 millones. Esto es costo amortizado mediante la aplicación de la tasa de interés efectivo. Al quinto año, ¿qué es lo que sucede? Pues mi préstamo más el interés queda liquidado. Al día de hoy, esto es lo que pide que haga la C19 en el caso de los préstamos. Ya no es que hagamos este cuadro de amortización con la tasa nominal. Me pide la norma que lo haga con base al costo amortizado mediante la tasa de interés efectivo. Es lo que me pide la norma al día de hoy. Yo quisiera pedirle al público, a todos nuestros presentes, a todas las personas que están conectadas, si tienen alguna duda al momento de lo que estoy platicando.
voy a repetir otra vez y yo espero formulen sus dudas y me regreso. La institución financiera, la entidad solicitó un préstamo de 75 millones. El préstamo tiene estas características: una tasa de interés nominal de 10%, el plazo de dicho contrato es a 5 años. En este contrato en específico me pide una comisión por apertura. Derivado de los cálculos que me determinó la institución, me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a pagar 19 millones cada año. Estos 19 millones incluyen interés e incluyen principal. La suma de esos 19 millones durante el periodo del contrato son 98 millones de pesos. Mis 75 millones que originalmente yo había solicitado vía contrato, lo que me entregaron en efectivo, más el interés que durante todo el periodo de contrato estuve generando. Mediante la norma anterior C9, yo registraba esta comisión por apertura, lo mandaba al resultado. Por eso no me afecta el saldo inicial. A este saldo inicial lo multiplico por la tasa de interés nominal, determino el interés anual, y como mis pagos son anuales y el pago anual va acompañado de principal o interés, resto del saldo inicial más el interés para determinar un saldo final. Este es mi saldo insoluto al cierre del ejercicio. Esto es lo que nosotros normalmente veníamos presentando en nuestro estado financiero como una sumatoria de lo que es el corto plazo del largo plazo. Lo único que hacíamos era separarlo. Y así nos íbamos año con año hasta que se liquidara el préstamo. Al día de hoy, la norma, ¿qué es lo que me establece? Voy a regresarme un poco a la presentación. La presentación me dice cuál es el reconocimiento mediante los 5 pasos para determinar cómo debo de registrarlo. 1, al precio de la transacción por los bienes o servicios o financiamiento recibido, más menos cualquier costo de transacción u otras partidas que yo hubiera pagado por anticipado. Y segundo, determina el valor futuro de los flujos de efectivo estimados que se pagarán por principal e interés. Posterior a ello, determina la tasa de interés efectiva que se calculará considerando estos 2 puntos anteriores. Con base a esto, mi préstamo, este es mi saldo inicial y la norma me establece, súmale o réstale cualquier comisión, interés o algo que la institución bancaria te haya solicitado, hayas pagado, que pagues por anticipado. En este caso, el préstamo menos la comisión por apertura, tengo 74 millones de pesos. Luego me requiere, determina los flujos de efectivo futuros considerando el principal más los intereses y determina una tasa de interés efectiva. A estos 74 millones, que es mi contrato, determina el valor de los flujos futuros. Estos son mis flujos futuros porque considera principal e interés por el plazo del contrato, que son a 5 años. Dentro del Excel, yo tengo una tasa de interés efectiva que se llama tasa interna de retorno, porque el propio concepto dentro de la norma, dentro del argot financiero, la tasa de interés efectivo es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros estimados que se cobrarán. Nosotros estamos en el día 1, estamos registrando nuestro préstamo y estos son nuestros flujos futuros estimados que se cobrarán durante el periodo del contrato, desde el año 1 hasta el año 5. Determinado la tasa de interés, 10.53, lo comparo contra esta tasa del 10%, hay una diferencia. Claro que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la comisión por apertura,
anteriormente yo me la llevaba a resultados y al día de hoy no. Este $1,000,000 me lo estoy llevando a lo largo del contrato, que son 5 años. Adicional a que considero los valores de los flujos de efectivo del principal y el interés. Por eso me da una tasa del 10.53. Al día de hoy, tengo que hacer este cuadro de amortización, que es a 5 años. Mi saldo inicial no son los 75 millones. Mi saldo inicial son los 75, más menos cualquier pago anticipado que haya realizado o que la propia institución me haya solicitado. En este caso son 74 millones. Lo multiplico por la tasa de interés efectiva, lo confronto contra el pago anual. El pago anual ya considera principal e interés y determino mi saldo insoluto al cierre del ejercicio, este es el que tendría que yo estar presentando en mi estado financiero, clasificado en lo que es corto y largo plazo, y este saldo final es mi saldo inicial del siguiente periodo y continúo multiplicándolo por la tasa de interés efectiva a lo largo del contrato hasta agotarlo, porque se está liquidando al quinto año. Y efectivamente, si quisiera yo hacer una comprobación, es de esta forma, porque mi saldo final se liquida con el último pago. Como observamos, la norma es muy técnica, te da muchísimos términos, pero este cuadro nos ayuda a comprender qué es lo que en palabras escritas están en la NIP C19. Al día de hoy, yo tengo que hacer esta presentación para efectos financieros en mi estado financiero y tengo que revelar esta situación de lo que estoy haciendo con respecto a mis préstamos bancarios. Posteriormente, ¿qué es lo que me dice la norma? Este 10.53, que es tu tasa de interés efectiva, confróntalo con una tasa de interés del mercado, como si otra vez estuvieras requiriendo un préstamo, y compara esa tasa de interés nominal con la tasa de interés efectiva. Si tu tasa de interés efectiva sigue siendo mayor a esa tasa de interés de mercado, quédate con la tasa de interés efectiva. Pero si la tasa de interés efectiva es menor a la tasa de mercado, tienes que modificar este cuadro de amortización para adaptarlo a lo que establece el mercado. Normas de presentación. Cuando hablamos de normas de presentación, ¿qué es lo que me pide que tengo que hacer? Tengo mi estado de situación financiera y tengo mi estado de resultados. ¿Dónde lo vas a clasificar? ¿Dónde vas a alojar estos instrumentos financieros? Y la norma, como habla de pasivos, las que corresponden a transacciones comerciales está dentro de proveedores, en otras cuentas por pagar, en retenciones de impuestos y por financiamiento. Los vas a presentar en el pasivo. En el estado de resultado integral vas a incluir ese interés efectivo dentro del RIF en gasto por intereses. Es lo que tienes que hacer. En las reglas de evaluación, todo lo que hicimos, el cálculo, ese Excel que vimos, esas son las reglas de evaluación.
Ahora, ¿qué tengo que revelar en las notas a los estados financieros? En el caso de estos pasivos, es a proveedores, ¿qué es estos pasivos? A préstamos. ¿Qué es lo que tengo que presentar? Primero, mis políticas contables. ¿Sobre qué base estoy evaluando? Si nosotros vamos al cuadro inicial, donde es el cuadro principal de 75 millones sobre la base de ese cálculo, lo estamos haciendo a un costo histórico. Pero la norma me pide, ¿sabes qué? Primero, necesito que me detalles si ese instrumento financiero es a corto o largo plazo. Si es un instrumento financiero que tiene vencimiento, quiero que me comentes si compensaste. Quiero que me expliques qué política estás estableciendo. En el caso de cuando realizamos por el método de interés efectivo, tenemos que revelar esa política que se realiza a su costo amortizado utilizando la tasa de interés efectivo. Y dentro de la nota a los estados financieros, tenemos que segregar tanto el corto de largo plazo y en su caso si hay obligaciones de hacer o no hacer y si hay cumplimiento, pero sobre todo que estamos determinando una tasa de interés efectivo que no es la misma a la tasa de interés nominal que me establece el contrato. De alguna forma, como DFK y la firma de Leiva Albarrán, tenemos una compañía modelo, el cual tiene las notas que requiere de acuerdo a lo que la NIT 19 solicita. Pero lo que nosotros como firma queremos es que exista un cambio. Esto fue generado desde el 2018 y necesitamos identificar cuáles son las diferencias. José Ramón, muy buenas tardes, nos pregunta, ¿qué consideraciones debes tomar en cuenta cuando las tasas son variables? Muchos préstamos, y creo que lo hemos vivido, y en ocasiones nos dicen la tasa TIE más 2 puntos porcentuales. Pues en primera, la tasa TIE pues no tiene no es como la tasa bancaria, donde ya está fija, sino ya es una tasa variable que tenemos que ir a la publicación y ver en contrato, porque se tiene que presentar tanto el representante legal como la institución para modificar esa tasa de interés. En este caso, lo que tendríamos que hacer, al día de hoy, yo conozco la tasa con la cual debo de registrar. Lo que me dice de reconocimiento posterior, lo primero que tengo que hacer es con la tasa que tengo al día conocida. Porque yo no puedo estimar qué tasa en el futuro va a establecerse. No lo sé. Entonces, tengo que hacer el cálculo con base a la tasa que tengo establecida al día de hoy y modificarla posteriormente para determinar esa diferencia. Pero al día de hoy, mi cálculo va a ser con base a la tasa que yo conozca y posterior la voy a modificar. No puedo hacer alguna estimación porque la norma no me dice eso. Me dice, ¿sabes qué? Con lo que cuentas al día de hoy, registra y modifica cuando conozcas la tasa. Del cuadro y de lo que se platicó, ¿algún comentario adicional a lo que el contador, compañero José Ramón nos pidió? Dago, yo entiendo que el material se lo vamos a compartir a efectos de que
Es una norma que pareciera sencilla, pero ya cuando lo vamos observando, cuando ya estamos en el campo, esta empieza a tener ciertos términos que espero que al día de hoy, con esta descripción o juego de palabras, traté de que se comprendiera muy aterrizado a lo que es la Tierra. En el caso de la tasa de interés efectiva, vamos a obedecer a lo que establece el contrato. Porque si determino pagos mensuales, pues sí, la tasa de interés efectiva sería mensual, pero sí, en este caso, sí, perdón. Complementando a lo que comenta José, primero, si las tasas son variables y estas tasas variables son mensuales, ¿tendríamos que determinar una tasa de interés efectiva? Sí, sí la tendríamos que estar determinando de esa forma, puesto que para efectos de registros contables y tener suficiencia en el pasivo, así se debe de determinar. Pero, ¿qué es lo que sucede, Ramón? Necesitamos ver si queremos tener una contabilidad sana, lo ideal, pues es obvio, sería hacerlo mes a mes, porque de alguna forma, si lo hacemos al trimestre, lo hacemos semestral, de acuerdo a los pagos que el propio contrato nos establece, estaríamos determinando un interés que se va a resultados y en el periodo, como me imagino que haces tus mediciones mensuales, pues tendrías un efecto en un mes por todo el acumulado del periodo que no se realizó. Pues sí, sí tendrías que hacerlo mensual. Y eso es tener muy sana lo que tienes en contabilidad. A los otros compañeros, ¿tenemos alguna duda, comentario? Esto que les acabo de presentar, en apoyo y como forma parte del equipo de Dagoberto, el equipo de lo que es el contador Ramón Leiva, tenemos el conocimiento para hacer frente a cualquier cuestionamiento. Al día de hoy, es obvio que cuando se da una plática de esta naturaleza, con la plática pudieran no surgir dudas al momento, pero estamos a la atención de ustedes, queremos ver estas, en su caso, de las compañías que no hayan adoptado la norma, veamos cuál es el impacto económico, porque tenemos que, como observamos, los saldos finales que se presentan en esta hoja que estoy presentando no son los mismos saldos finales ya determinado a la tasa de interés efectiva al cierre del ejercicio, razón por la cual pues tendríamos que estar modificando ese saldo que nosotros habíamos presentado. ¿Dudas, comentarios? Claro que sí, Oscar. Claro que sí, Oscar. La cuestión es analizarlo, hacer nosotros mismos nuestras cédulas de trabajo, porque al final tenemos una responsabilidad con la entidad a la cual pertenecemos de presentar información veraz y oportuna y que éste esté conforme a la norma. Si no tenemos comentarios, sí quisiera decirles, tenemos otra plática el día de mañana que corresponde a lo que es impuestos diferidos, si es que está fechado para mañana. Ahorita lo confirmo con el contador Dagoberto, con el contador Ramón, y misma situación, muchos términos técnicos, pero
vamos a hacer una hoja de trabajo de tal forma que comprendamos esos términos técnicos, puesto que muchas veces es a veces esa interpretación y a veces esa interpretación pudiera no ser la correcta. Aquí, como observamos, pues ya cuando menos, al día de hoy espero que nos llevemos pues dos conceptos varios conceptos importantes. La primera es el costo amortizado. ¿Qué es esto? Que es mi saldo inicial más el interés menos el pago de principal e interés, llego a un saldo final y que año con año lo voy realizando hasta la liquidación de la deuda. Esto es costo amortizado a través de la tasa de interés efectiva. Y la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta los flujos de efectivo futuros estimados que se encuentran aquí. Entonces, cuando menos, estos dos conceptos quiero que los comprendamos, es para que interpretemos de acuerdo a nuestra compañía y ahora sí llevarlo a cabo, porque de alguna forma es lo que tendríamos que estar presentando como saldo al cierre del ejercicio del 31 de diciembre de 2019, del 31 de diciembre del 2020 y así de aquí en adelante. Esta norma ya es de aquí para adelante, no es el pasado, no, señores, ya es de aquí hacia adelante. Entonces necesitamos realizar adecuaciones a nuestra información financiera. Dagoberto, contador Ramón, estoy a la orden. Si no hay más dudas, creo que podríamos cerrar la plática, a menos que haya algún comentario adicional. Si hay comentarios o dudas posteriores, dejamos un correo por ahí. Yo creo que podemos dejar el de Dagoberto para que nos envíen. Ya en la práctica seguramente les van a surgir algunas dudas, Alfonso. Claro que sí, Ramón. En la aplicación, entonces podemos dejar ahí un correo y si hay dudas, te las turnamos y las vamos contestando. Sí. Yo agradezco mucho a Ramón que haya invitado al personal. La verdad, les puedo decir que al día de hoy es una de las firmas que no solamente se preocupa de su personal, sino se preocupa de sus clientes. Y estas pláticas, pues con esta nueva normatividad, esperemos que nos funcione. Y vamos para adelante, Ramón. Lo que tú requieras, lo que el cliente requiera, pues vamos a estar ahí con ustedes. Claro que sí, Alfonso. Te agradezco y agradezco a todos su atención y su paciencia, porque son pláticas difíciles, complicadas, de entendimiento un poco tardado, pero que en la práctica es como se va aprendiendo. Muchas gracias por tu disposición, Alfonso. Gracias a Roberto también por la organización y la coordinación de esto. Mañana, nuevamente a la misma hora, vamos a tener una charla de impuestos diferidos. Excelente. Aquí te esperamos y los esperamos a todos. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena tarde. Buenas tardes.